Hace ya varias semanas domina el ambiente y el tema, el contrato de la Barrick Gold. Por eso tenemos este foro en esta noche. En los últimos meses se ha desatado toda una polémica en torno al contrato del Estado Dominicano con la minera Barrick Gold. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados apoderó a las comisiones permanentes de Medio Ambiente, Justicia y de Energía y Minas a revisarlo. La situación ha llegado al punto de que el senador Wilton Guerrero llamó a los senadores a darse golpes de pecho y pidió perdón a la sociedad dominicana por aprobar el contrato que consideró lesivo. Uno de los argumentos para hacer un nuevo cambio al contrato es que al momento de que se firmó, el mismo, la onza estaba a $564 y hoy está a $1,700, por lo que estiman que con una revisión pudiera lograrse que la minera aporte unos 32,000 millones de pesos al Estado Dominicano. Aseguran que revisar el contrato es la mejor salida, ya que el Estado tiene el derecho, como lo tuvo la Barrick en una enmienda anterior. Otros han opinado que puede afectar la estabilidad jurídica o la inversión extranjera. De hecho, el mismo presidente de la Barrick, Manuel Rocha, dijo que espera que las autoridades sean responsables, pues el contrato fue negociado y firmado. Ante estas posiciones encontradas, preguntamos, ¿debe o no cambiarse el contrato de la Barrick? Un tema peliagudo, difícil de tratar en 15 minutos, pero lo vamos a lograr si Dios quiere. Tenemos como panelistas en este foro a Geraldino González, que es periodista y ambientalista, Carlos Gabriel García, diputado del PRD, Osiris de León, geólogo, y Jorge Esteva, gerente de comunicaciones de la Barrick. El tema a tratar es, ¿debe o no debe cambiarse el contrato con la Barrick? Osiris, ¿debe o no debe? Debe cambiarse de inmediato porque el contrato del año 2001 le garantizaba al país un 25% de participación en utilidades netas, 25% de impuestos sobre la renta y 3.2% de retorno neto de fundición. El PUN, que era el 25%, fue reducido a cero hasta que la empresa haya recuperado la inversión y tenga una tasa interna de retorno de un 10%. Por tanto, se le transfirió a la empresa Barrick Gold los beneficios que le correspondían legítimamente al pueblo dominicano por ser dueño del oro, la plata, el cobre y el zinc, y en consecuencia eso constituyó un despojo del patrimonio del pueblo dominicano para beneficiar a una empresa extranjera con la cual el pueblo dominicano no tenía ningún compromiso porque no estaba aquí desde hacía décadas dando trabajo, pagando impuestos ni haciendo nada en beneficio del pueblo dominicano. Pasamos al gerente de comunicaciones. Si hubo un primer contrato 2001, ratificado 2002 y cambiado en 2009, que beneficiaba, según acabamos de oír, y ya es sabido de que es así, a la Barrick, ¿por qué no cambiarlo ahora para que beneficie al Estado Dominicano? Esteban. Independientemente de las posiciones que se han tratado de politizar al respecto, precisamente del tema del contrato, se ha esbozado mucho el tema y se le ha tratado de vender la posición de que hay beneficios que el gobierno ha dejado de percibir producto de este cambio. Este cambio se correspondió y se debió principalmente a un cambio del diseño de la planta, a un incremento en la inversión sustancial, y esto pues lógicamente requería de reflejar estas condiciones. Uno compra una tarjeta con una tarjeta de crédito, un zapato, pero uno no compra una casa con una tarjeta de crédito. De la misma forma, un financiamiento de un proyecto de esta envergadura era necesario un financiamiento importante, y ese financiamiento importante necesariamente necesitaba una serie de garantías que era lo que este contrato le brindaba. Bueno, pero de pasar de un 25% a cero hasta que ustedes recuperen la inversión de 2,000 y pico de millones de dólares, yo pienso que es como extraño esa situación. Por eso muchos diputados ahora, un mea culpa, han pedido disculpas. Hasta un síndico ha pedido disculpas, pero todos estaban con la Barrick así y ahora están así. ¿Y por qué será eso? Porque a Danilo le interesa
tomar ese dinero para que el país pueda seguir hacia adelante y ese beneficio no quede para los próximos gobiernos. Carlos Gabriel. No, en la Cámara de Diputados, que es el escenario mío, hay un consenso de que se revise este contrato porque la República Dominicana, que es la dueña de ese oro que está en Pueblo Viejo, tiene que tener beneficios tangibles que le permitan a los gobiernos, no importa el gobierno de que se trate, resolver los graves y acuciantes problemas que tiene el pueblo dominicano. Nosotros estamos claros en que no estamos pidiendo que sea expropiada, que sea rescindido este contrato. Lo que estamos pidiendo es una mejor distribución de los recursos que va a dejar esa mina de Pueblo Viejo. Cuando la Barrick compra las acciones de Plaza Erdón, el dólar, la onza de oro estaba a 564 dólares la onza en el mercado internacional. Nosotros lo que estamos pidiendo es sencillamente que ahora está a 1.700 dólares o por encima y con proyección a seguir subiendo, que la República Dominicana no puede de ninguna manera ser perjudicada en la distribución de esos recursos. No hay duda de que el Congreso es un gran culpable entonces al no tomar en consideración una serie de cosas en el contrato. Es un gran culpable, como nuevamente podemos establecer que no es la primera vez que el Congreso es genuflexo en ese sentido. Bueno, ese fue el Congreso del año no importa, 2009. es el Congreso. Este mapa congresional ha cambiado radicalmente e incluso aquellos que votaron a favor de ese contrato hoy están señalando que quieren que la resolución que yo sometí al Congreso Nacional sea finalmente sometida al plenario para votar a favor de la revisión de este contrato. ¿Por qué ahora y no hace un tiempo atrás? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? ¿Porque se necesita más dinero o se le abrió el apetito a algunos políticos? ¿Necesitamos dinero para cubrir algunas deudas? Porque se establece que esos 32.000 millones que podríamos recibir de la Barrick podría pagar deuda externa, el déficit que tenemos de la electricidad. Yo creo que resolvería el problema en sentido general esos 32.000 millones de pesos. Geraldino, ¿tú crees que esa es la razón o hay otra cosa por detrás? Yo creo que la revisión del contrato es una necesidad social, económica y política, pero la resolución de la Cámara de Diputados pidiendo la revisión del contrato debía también emitir otra resolución haciéndose un mea culpa conjunto del Congreso Nacional, porque lamentablemente ese contrato no pasó ni siquiera por la Comisión de Medio Ambiente de ese organismo cuando se aprobó. O sea, no hubo ninguna aprobación en ese sentido. Ahora bien, yo soy partidario de la revisión del contrato, pero tratando de buscar el consenso. Cuando se da un movimiento como el que se está dando en República Dominicana, donde la propia Barrick ve los movimientos sociales que se están produciendo y el Estado lo está viendo, el gobierno lo está viendo, el Congreso lo está viendo y los que hacemos opinión pública lo estamos viendo. Yo creo que el consenso debe primar porque hay un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta, que es la seguridad jurídica que requieren los inversionistas. Bueno, ese es el punto de que dicen que si ahora le cambian el contrato, pues entonces va a haber una mala fama en República Dominicana de que cambien las reglas del juego cuando se quiere. Pero uno podría decir, pero también la Barrick lo cambió cuando cambió el contrato a su beneficio en el sentido de que iba a tener mayor inversión y necesitaba dar menos al país. Entonces, ¿cuál es la posición en este momento de la Barrick de no cambiar ese contrato, Esteban? ¿Por qué no cambiarlo si todo el mundo dice que sí, que se necesita cambiar? Nuria, ante todo, permíteme aclarar. Producto de esta revisión del contrato, las reservas que se habían estipulado originalmente en 12, 13 millones de onzas se convirtieron en 25 a la implementación de una nueva planta y nueva tecnología. Y esto viene precisamente producto de este cambio de este contrato. Entonces, de entrada, hay un incremento sustancial en los ingresos para el país. Segundo, en el tema de la participación del Estado, aún en el contrato original se contemplaba que el Estado iba a esperar a que se cumplieran los plazos de recuperación de fondos para la entrada de beneficios al Estado. ¿10 años? ¿Cuánto se hablaba? ¿5 años? ¿Cuánto se hablaba? En ese momento el periodo se correspondía con la inversión y lógicamente también había una explotación considerablemente menor. Yo no tengo plazos específicos. Ok, pero la pregunta es ahora, sí. ¿Por qué la Barrick entiende que no debe revisar el contrato? ¿Y en qué la perjudicaría? Mira, un contrato como este, precisamente que ha sido firmado por el Poder Ejecutivo, ratificado por el Congreso, ratificado por el Senado, promulgado por el Poder Ejecutivo nuevamente,
le da precisamente la capacidad y la certeza a los inversionistas para invertir en un proyecto de esta naturaleza. ¿Y si nos equivocamos? Y si podemos decir, ay, nos equivocamos, todo el mundo va a entender que un país está ante todo. ¿Qué está primero? ¿El sistema judicial, la garantía judicial de una empresa o los intereses de un país? ¿Qué está primero? Yo creo que el interés general es algo que está sobre la mesa y es precisamente una de las cosas que estamos tratando de promover y defender. Si nosotros permitimos sencillamente entrar en una revisión alegre, sin ninguna fiscalización y sin un entendimiento profundo de qué es lo que estamos, y reaccionamos a una voz popular que ha sido politizada y ha sido alimentada por terceros, con intención precisamente de crear las bases para esta discusión. ¿Alimentada por quién? ¿Por el PLD? Ese es un punto que definitivamente... Porque lo que se dice es que Danilo necesita el dinero, porque si no sería Leonel Fernández que lo va a recibir si vuelve en el 16. Mira, no había contemplado ese escenario, pero me gusta tu enfoque. De todas formas, entiendo que las bases que se discutieron brindaban precisamente garantías y sobre todo, esto fue una negociación que se dio en un momento donde la banca internacional estaba colapsando y a pesar de eso, los inversionistas destinaron fondos para invertir en este proyecto. Osiris, ya no es una cuestión ambientalista, ustedes comenzaron todos a decir que era una cuestión ambientalista al principio, de hecho la cantidad de agua que se necesita para el proceso de la extracción del oro, el cianuro que se utiliza, bueno, hubo muchas críticas sobre eso, pero ahora es eminentemente económica y se acaba de establecer, nos dice el gerente de comunicaciones, que hay muchos intereses. Por ejemplo, Osiris, ¿cuál es tu interés? Porque se dice que muchas veces tú lo que estás dolido porque no te dieron un servicio que tú pediste para trabajar en la Barrick-Gold. Y hay cartas que así lo estipulan, de algunos servicios prestados y algunos servicios que pedías extra para poder asesorar a la Barrick-Gold. No, eso es una calumnia de Barrick-Gold. En el año 2008 Barrick-Gold me llama para que le haga el estudio geoeléctrico de la línea de alta tensión que iba desde Azua hasta Pueblo Viejo. Es Barrick que va a mi oficina, me pide una cotización, le doy la cotización, la prueba y se hace el estudio. Luego, en el año 2009, julio, Luis Rafael Pellerano, abogado de Barrick-Gold, me invita a una reunión en la Barrick-Gold, el ingeniero Centeno, y me dice que quiere que le revise la evaluación de impacto ambiental que se había hecho para la línea de alta tensión que yo la había estudiado el año anterior. Y le digo que no puedo, porque en ese momento estoy enfrascado en una lucha contra la cementera de los haitises. Pero Luis Rafael Pellerano y Centeno insisten en que deba ser yo el que le haga la revisión de la evaluación de impacto ambiental y después de una semana insistiendo, yo me veo en la necesidad de enviarle a Luis Rafael, y así lo dice la comunicación, atendiendo a su solicitud, le remitimos la cotización pedida por ustedes para la revisión del estudio de impacto ambiental de la línea de alta tensión en la zona de la Cordillera Central, que no tenía nada que ver con la mina. Pero en este sí. caso, Osiris, recibiste $30,000 por ese trabajo. ¿En ese momento no te diste cuenta de que la Barrick podía afectar la ecología, el medio ambiente y que era un contrato leonino? No. Barrick me pide que le estudie una línea de alta tensión en la Cordillera Central, no en la mina de Pueblo Viejo. Eran dos cosas totalmente desvinculadas, no tienen nada que ver un proyecto con el otro. Barrick me dice, queremos hacer una línea de alta tensión que cruza la Cordillera Central y queremos el estudio donde va cada torre de cada línea de alta tensión. Entonces, fue una manipulación perversa de los abogados de la Barrick, porque ya los habíamos vencido en el Tribunal Superior Administrativo con el tema de la cementera de los haitises, donde los abogados de Barrick habían sido también los abogados de la cementera. No, pero esto es el 2009, esto no es para la época de la cementera, sino el 2009. No, sí. Donde, sí. Aquí tengo la carta. Sí, eso era el 2008. No, dice 2009 y... 2009, julio del 2009, cuando ellos piden esa cotización, sí, pero... el país no sabía que ellos estaban en un proceso de revisión de contratos, y cuando en noviembre, en octubre, en la Cámara de Diputados me manda el contrato para que lo revise y le doy la opinión. Lo que yo quiero establecer es que hay muchos intereses. ¿Cuál es el interés ahora que pueda tener la ciudadanía o el gobierno de que después de que se está diciendo mucho que el contrato, ahora el gobierno despierta y dice, sí, el contrato, hay que revisarlo? ¿Cuáles son los intereses? Yo creo que en este caso no es solamente lo económico, yo creo que está lo ambiental, está lo social, está lo económico y está lo político. No creo que sea
sea un interés ni del presidente Fernández ni del presidente Danilo Medina aprovechar los recursos que se puedan conseguir de una renovación o de una revisión de ese contrato. Ahora, ¿por qué yo decía que aquí debe de buscarse un consenso? Por una sencilla razón. Ninguna empresa multinacional puede poner contra la pared a ningún Estado ni a ningún gobierno. Y ahí están los casos, por ejemplo, de Repsol en Argentina y de Iberdrola en Bolivia. Yo creo que si la Barry ve la situación que está a nivel de opinión pública, debía ser el primero en buscar la revisión del contrato. Carlos Gabriel, ¿quién engañó al país? ¿La Barrigol, el gobierno o ustedes los legisladores? No, el contrato del 2002 evidentemente que le daba beneficios importantes a la República Dominicana. Cuando viene el problema es el contrato del 2009, que le exonera prácticamente todo a la Barrigol, le entrega la posibilidad de recuperar sus recursos económicos sin antes darle absolutamente nada a la República Dominicana y en adición debe tener un 10% en su tasa de retorno. Es decir, esa cláusula, el punto 8 del contrato original fue modificado de manera dramática para quitarle a la República Dominicana los beneficios que ya Osiris ha planteado aquí, que conoce el pueblo dominicano. Yo lo que planteo claramente es que no puede existir en la República Dominicana un contrato que le entregue una mina de oro a una multinacional y que los primeros 4 o 5 años no le dé a la República Dominicana prácticamente nada. Pero si, por ejemplo, gente como Osiris venía diciéndolo de hace tanto tiempo y ahora que se dan cuenta, Osiris, ¿por qué se dan cuenta ahora si ustedes venían diciéndolo desde hace muchísimo tiempo? ¡Oh, sorpresa! Porque Leonel Fernández fue la persona que cambió ese contrato y mientras él era presidente ese contrato no se iba a revisar. Ahora ha habido un cambio de gobierno y el nuevo gobierno está dispuesto a que ese contrato sea revisado, enmendado, para volver a una versión similar a la del año 2001. Bueno, nosotros entrevistamos en el 2010 a Fernando Sánchez Salvavera, que era el gerente, creo más o menos, sí, el gerente de la Barry en ese momento, y establecía de que era el mejor contrato que la Barry había hecho en el mundo, en cualquier país del mundo, que de hecho eso le podría traer problemas hasta con otros países por los grandes beneficios que le iba a dejar a República Dominicana. Vamos a recordar esa parte. Este es el único contrato del mundo, escúchelo bien, que tiene una participación del Estado en las utilidades, no hay otro. Nosotros pagamos desde el primer momento que se inicia la producción una regalía de 3.2% del valor de las ventas. Pagamos el impuesto a la renta, 25%, y aparte de eso le damos 28.75% al Estado de participación de utilidades. Geraldino, ¿es verdad que ese es el mejor contrato firmado por la Barry en cualquier parte del mundo? Bueno, yo no creo que sea el mejor contrato bajo las condiciones en que se hizo la segunda revisión. Ahora bien, yo creo que no es un problema de que se firmara durante el gobierno del presidente Leonel Fernández. Yo creo que la responsabilidad va mucho más allá del propio Poder Ejecutivo, porque tenemos un Congreso para sedacear, para filtrar, pero no lo hizo. Jamás, ¿qué va? Todo lo contrario, hubo hasta un síndico que renunció, un legislador que renunció para irse a ser síndico allá, a Cotuí, de inmediato, porque había un movimiento importante en esa zona que había que capitalizar, leyó. Esteban, ¿es verdad lo que decía la persona encargada de darnos la entrevista de que es el mejor contrato que ha hecho la Barrigol en beneficio de un país? Como señalas, sí, definitivamente no hay ningún otro contrato, no solamente en la República Dominicana, sino tampoco de la industria extractiva dentro de la región, que dé tantos beneficios al Estado. Ningún otro contrato, ni en la República Dominicana. ¿Pero cuáles son los beneficios rápidos que va a dar? ¿En cuántos años? Vamos a ver. Mira, se estima... Porque que tenemos que esperar que ustedes recuperen 2.000 y pico de millones de dólares. No, 4.000. 4.000 millones que han invertido según. Entonces, ¿cuándo podría uno ver algo? Mira, hacer estimaciones... A mano alzada es difícil. Pero no lo saben, ustedes tienen que haber hecho esa estimación. ¿En tantos años vamos a recuperar? A mano alzada es difícil, pero yo te puedo decir, el ingreso del 3.2% entra inmediatamente. El impuesto sobre la renta debiera entrar en 2 o 3 años, más precisamente en los 2 bajitos. Y el tercer elemento, pues lógicamente toma un poquito más de tiempo. ¿Cuánto? Aproximadamente 4 o 5. Lo alargó, Osiris lo alargó 4, 5 años. Lo importante, Nuria, que tú sepas que mientras tu empresa paga un 29% de renta
al Estado Dominicano. La Barrick, cuando empiece a pagar, es un 25%, es un paraíso fiscal, prácticamente lo que tiene la Barrick con ese contrato vigente. Dicho sea de paso, si comparáramos el régimen de este contrato y aplicáramos las condiciones y normas que se emplean en países mineros, como el caso de Chile, como el caso de Perú, el gobierno dejaría de percibir aproximadamente 1.5, 2 billones de dólares en la vida útil de la mina. Eso es comparando nuestro contrato en este contexto para beneficio de la República Dominicana versus los contratos que son los estándares de la industria en otros países mineros. Osiris, ¿oíste eso? Mira, Nuria, cuando tú lees el contrato te dice que todo lo que la empresa gasta en remediación ambiental y en reubicación de la gente lo va a deducir del RNF, retorno neto de fundición, en los primeros 9 años de operación. Lo que quiere decir que en los primeros 9 años no habrá PUM, no habrá participación en las utilidades netas. La empresa le dice al gobierno que solamente le va a pagar el PUM cuando, al comparar un año con el anterior, el valor presente neto de los flujos de efectivo sea igual o superior a 0. Mira, si contablemente lo ponen negativo, no tiene que pagarle nada al Estado. Ya yo entiendo, Osiris. Los legisladores fue que no entendieron nada de eso y por eso fue que dejaron pasar esa situación, no por intereses económicos, fue tal vez por inocencia y por falta de capacidad intelectual para entender todos esos números y todos esos impuestos y todas esas situaciones que se han presentado. La pregunta es, entonces, Esteban, ¿va a ser un país pobre sentado en un ligote de oro? Lo importante de esto, Nuria, es que si no se hubiese hecho la inversión, lo que tendríamos realmente es un atolladero ambiental que tú pudiste ver sí, porque la Rosario dejó la mina abierta y la verdad que corría peligro el ambiente. Entonces, la Barrick gastó muchos millones para cerrar la mina como debe proceder y no se procedió en aquella oportunidad. Pero yo quisiera hacer una aclaración. Una de las cosas que ha sucedido a través del tiempo es que cualquier persona se siente en la libertad de emitir cualquier juicio alrededor de la compañía y blandir medias verdades alrededor de los temas de la compañía. En el caso puntual del retorno de fundición que señalaba el señor de León, podemos ver dos cosas. Primero, habla de que vamos a estar 9 años sin recibir, sin poder... Bueno, si ustedes van a tener que reducir tantas cosas. Y sin embargo, son números que son especulaciones, sin ningún tipo de basamento, sin ningún tipo de justificación. El ingreso al Estado no sería más allá del segundo año, no sería más allá del primer año que empezaría a recibir de los fondos de ese concepto. Y sin embargo, vemos como señala, felizmente, 9 años. Entonces, si tomamos ese ejemplo... Pero es que usted dijo 4 años. Eso lo dice el contrato, pero ese es el tercer elemento, Nuria. El 25% de impuestos sobre la renta se va a pagar en el momento mismo que se empieza a generar renta, en el mismo que haya beneficios. Ya. Y eso es lo mismo que pasa con cualquier empresa. ¿Cuándo va a haber beneficio, Nuria? Cuando ya se recuperen todo su dinero invertido y tengan un 10% de tasa de retorno. Es que ese hay un juego de palabras para ocultarle la verdad al pueblo dominicano sobre este tema. Y por eso se niegan a revisar el contrato. Medias verdades. Por eso se niegan a revisar el contrato. Si ellos fueran realmente a cumplir con esa promesa, Nuria, ya se hubieran sentado con el gobierno a revisar el contrato y dice, mire, vamos a dar el 50% desde el mismo tercer año, y se pusiera, y no habría ninguna discusión. Todo está en palabras que van a ser ofertas, pero cero cumplimiento. Ok, vamos a oír la otra parte. ¿Qué decía, por favor? Todas y cada una de las promesas que ha hecho la compañía se han venido cumpliendo y se han venido demostrando. Dijimos que íbamos a mejorar la calidad del ambiente en el entorno, lo hemos hecho. El río que en el 95 tú documentaste que estaba totalmente manchado, hoy tiene agua cristalina. En la zona que estaba contaminada, que tenía suelos contaminados con hidrocarburos y metales pesados, hay 180.000 metros cúbicos de suelos remediados. Hemos dicho que vamos a contribuir y a promover el empleo local. Tenemos 88% de nuestro personal dominicano. Ok, ¿se niega la Barrick a negociar un nuevo contrato? ¿Se niega rotundamente? Nuria, nosotros consideramos al Estado, consideramos que el Estado es el socio del proyecto. Exacto. Y como tal, siempre estamos disponibles e interesados de mantener un diálogo constructivo con el Estado. ¿Qué necesita la Barrick para sentarse en las negociaciones? ¿Que se lo pida quién? ¿El presidente de la República, el Congreso? ¿Quién? ¿El pueblo? ¿Quién? Nosotros estamos dispuestos a entablar la comunicación, pero entendemos que no es necesario una revisión de contrato. Bueno, pues muchas gracias a los panelistas. Como habíamos dicho, eran unos pocos minutos, pero nos hemos pasado.
de los minutos acordados para este debate, pero creo que ha sido necesario. Gracias a los panelistas, y el acontecimiento de esto va a seguir progresando y vamos a ver en qué termina. Si vamos a terminar negociando el contrato para beneficio del país, o la Barry se quedará tal como está. Eso lo dirá la fuerza política que haya para lograr esa situación. Gracias a los panelistas y volvemos de inmediato con otros temas.